Padre, gracias te damos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Bendito Rey, Señor, por tu fidelidad, Señor. Aunque nosotros seamos infieles, Señor, tú permaneces fiel, Señor. Te damos gracias, Rey Santo, Señor. Gracias porque, Señor, nosotros aún siendo pecadores, Señor, Cristo Jesús murió por nosotros, Rey. Gracias, Rey, por tu infinito amor, Señor. Un amor incomprensible muchas veces, Rey Santo, Señor. Pero, Señor, para que te conozcamos, Señor, es para que te conozcamos, Señor, que tus pensamientos, todos tus pensamientos son de bien para nosotros, Señor, y no de mal, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor. Estamos agradecidos contigo, Rey, porque está terminando este año, Señor, bendito Rey, Señor. Y tú, Señor, no nos has desamparado, Señor. Tú has estado con nosotros, Rey. Has permanecido fiel a nosotros, Señor, así como tú dices en la Escritura, Señor, que tú no te puedes negar a ti mismo, tú permaneces fiel, Señor. Con los brazos extendidos, para que regrese tu Hijo a ti, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, por tu amor tan grande, Señor, para con nosotros, Rey Santo, Señor. Bendice a tu pueblo, Rey. Bendícelo, Señor, y sea supliendo todas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor. Gracias porque tú nos ves en Cristo Jesús, Señor. Nos ves en Él, Señor, nos ves en su sacrificio. Gracias, Padre. Gracias, Santo Espíritu de Dios, porque tú eres el intercesor, Señor. Espíritu Santo, gracias, porque eres nuestro ayudador, porque eres el que nos enseña, el que nos guía, el que nos forma a Cristo Jesús en nuestras vidas. Gracias por el fruto del Espíritu Santo, Señor, en nosotros, Señor, en la obra que tú haces en la prueba, en el desierto, Señor. Gracias. Gracias te damos, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos a los oyentes, bendecimos a todos los que nos escuchan, los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, y que sea el Señor obrando y manifestando en ustedes, cada uno de ustedes, manifestando la obra poderosa de redención, la obra para la cual tú fuiste rescatado de las tinieblas a la luz. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y bendigo tu familia para que seas caminando en poder, en victoria, en ese caminar, en el camino nuevo y vivo que el Señor nos abrió. Sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy estaríamos compartiendo también acerca de la escuela doctrinal, y lo hemos estado hablando, que la doctrina del reino tiene que ver mucho con los principios eternos de Dios, y para que haya una doctrina, para que haya una enseñanza del reino, pues es necesario que haya un principio eterno de Dios. Y hoy estaremos viendo este principio de Juan 15, 5, nos dice acerca de la vid. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, aquí vemos algo doctrinal
y empieza con el principio eterno de Dios: separados de mí nada podéis hacer. Y unidos a Él, pues Él nos dice en el versículo número 6, dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pero si nosotros estamos unidos a Él, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Perdón. Entonces, aquí nos está diciendo el Señor claramente que para yo poder dar fruto, debo de permanecer en Él. Para yo poder seguir estando con el verdor, con vida, debo de permanecer en Él. Entonces, si está en mí el hecho de dar el fruto, ¿sí?, pegado a la vid, entonces es necesario, ¿sí?, permanecer en Él. O sea que nosotros debemos de tener en cuenta que como hijos de Dios, inminentemente, ¿sí?, como hijos de Dios, óigalo bien, después de haber nacido de nuevo, ¿sí?, después de que nos han perdonado nuestros pecados, después de que nos han trasladado de las tinieblas a la luz, es importante y es inminente que yo debo, ¿sí?, de permanecer y debo de depender del Señor. Es muy claro lo que el Señor está hablando en el versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, si yo permanezco en Él, Él permanece en mí. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, no hay vida, no hay fruto, se seca la rama. Y dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, vuelve y reitera: si no permanece en la vid, así tampoco vosotros permaneceréis en mí. Y dice: separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Es muy tremendo, hermano, porque esto de que si no se permanece, es echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si nosotros vemos las parábolas, cuando, por ejemplo, en Mateo 25, que nos habla acerca de los talentos, si nosotros vemos en los talentos, el Señor a uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1, y el de 5 lo reproduce en 10, ¿sí? Y entonces le dice: buen siervo y fiel, entra el gozo de tu Señor, gobierna sobre 10 ciudades. Al que le da 2, ¿sí?, los negoció, reprodujo y dio 4 talentos. Y entonces le dijo: buen siervo y fiel, entra el gozo de tu Señor y gobierna sobre 4 ciudades. Pero al que le dio 1, dice aquí en Mateo 25, dice en el 24: pero llegando también el que le había recibido 1 talento, le dijo: Señor, te conocía, óigalo bien, lo conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste
y que recoges donde no esparciste. O sea, que él lo conocía, pero este hombre tendría mucha amargura, ¿no? Porque siempre vio fue esas facetas del Señor. Y dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor y le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues el talento, darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tienes le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué quiero decir con esto? A este hombre de un solo talento lo echaron fue a esta parte, ¿no? Lo echaron a las tinieblas de afuera, y ahí es el lloro y el crujir de dientes. Pero el Señor está hablando acerca de, en Juan 15, del pámpano que es quitado. Dice, lo echa fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Son dos destinos diferentes, ¿no? Para que podamos entenderlo. Que entonces la persona que no da fruto, ¿sí? La persona que no da fruto, el Señor la va a cortar, ¿sí? Como pámpano que es, lo cortan. Pero entonces nosotros ahí también tenemos que ver a este hombre negligente, porque le dice siervo negligente, pero era un siervo, ¿sí? Esto es importante, es un siervo, pero es negligente, de siervo negligente. Entonces aquí nosotros tenemos que ver que son dos destinos diferentes y tenemos que entender aún lo que el Señor nos habla acerca de esto, de los principios eternos de Dios, hermano. Debemos de entender que estas cosas, el cielo y la tierra, dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Esto lo dice Mateo 24:35. Entonces es como nosotros entender, hermano, que estas cosas que dice el Señor, estas cosas tienen un valor, y que esto dice, cielo y tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. O sea que todo lo que el Señor ha dicho, todo eso se va a cumplir. Y por eso entonces es necesario, hermano, es necesario que tú empieces a entender aquellas cosas. Si eres un hijo de Dios, hermano, debes de empezar a trabajar en estar dependiendo del Señor. Y mire, hermano, que hay algo bien importante, que muchas veces nosotros nos acostumbramos en nuestra vida a vivir independientes, ¿sí? Y cuando un hombre y una mujer se casan, cuando un hombre y una mujer han vivido independientes su vida, ¿sí? Y cuando se van a casar, cuando se casan, hermano, pues al hombre le cambió la profesión, ¿sí? Ya no es un hombre soltero, sino que es un hombre casado. Igualmente a la mujer, ¿no? Ya no es una mujer soltera, independiente, sino que es una mujer casada. Y entonces el paso del matrimonio tiene que ver con que cada uno de ellos va a ceder los espacios, hermanos, va a ceder aquellos espacios de independencia que se tenía. Entonces, igualmente, asimismo, nosotros, hermanos, como hijos de Dios, debemos entender que a nosotros nos compraron
y nos compraron con precio de sangre. Y que a nosotros el Señor va a empezar a hacer una obra poderosa en nosotros para poder manifestar a Cristo Jesús en nuestras vidas y para que nosotros asimismo también podamos desarrollar esa obra tan grande que el Señor nos ha escogido para hacerla. Quiero decirles que debemos de entender que cuando nosotros nos compraron, nosotros valemos lo que es el sacrificio de Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros valemos. Y como valemos eso, hermanos, entonces debemos de entender que nosotros nos escogieron para algo bien precioso y algo grande, porque nosotros valemos ese sacrificio de Cristo Jesús. Debemos de entenderlo, que el nosotros estar en otras situaciones totalmente diferentes, porque si nos compraron, debemos entenderlo. Ahora diría una persona, pero es que yo no quería ser creyente, es que yo no estaba buscando eso. Pues déjeme decirle que entonces no ha podido entender el valor, ¿sí?, de la salvación que le están dando. No, yo no estaba buscando eso, yo no sé, pero yo llegué a una iglesia y yo fui a una iglesia y me invitaron y me llevaron y pues me pusieron a hacer una oración de fe. Entonces también nosotros debemos de pensar, ¿sí?, y de entender si realmente somos hijos de Dios, porque un nacido de nuevo, un creyente, debe de entender, hermano, y debe de entrar en un estado de dependencia de Dios. Eso se lo digo, y así como les digo del matrimonio, pues así mismo como nosotros éramos independientes de Dios y sin ley y sin promesas y sin pacto, pero que ahora nosotros hemos sido reconciliados y ahora estamos con Dios, estamos con pacto, estamos con promesas, estamos con todo ello, hermano. Entonces nosotros debemos entender que nosotros tenemos y le pertenecemos al Señor, ¿sí? Nosotros le pertenecemos al Señor y por el hecho mismo de pertenecerles, ¿sí?, debemos de tener una dependencia de Él. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida independiente, es si nosotros como casados, un matrimonio como casados, seguimos independientes, pues ese hogar muy poco va a prosperar. ¿Por qué? Porque se lleva una vida independiente cada uno por su lado. De pronto se pongan de acuerdo a que, bueno, si el apartamento lo compraron, listo, pero si es un apartamento alquilado, pues entonces tienen que dividirse en las cargas, dividirse en unas cargas, y entonces allí empieza. Eso es un compañerismo, y esa es una dependencia, es una responsabilidad, pero se tiene que entregar, cada vez entregarse de lo suyo, de su tiempo, entregar cantidades de cosas, ¿sí? Así mismo pasa con el Señor. Pero si yo vivo independiente, entonces debo entender que estoy como un hombre, ¿sí?, un hombre que estoy independiente de Dios todavía, y donde yo gobierno mi vida. La palabra de Dios nos dice, cuando nos dice la gran comisión, nos dice: id y haced discípulos. No id y predicar. Sí dice la palabra también igual: y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, y después vendrá el fin. O sea, tiene que ser predicado, pero igualmente debemos de hacer discípulos. Y entonces esas personas nacidas de nuevo, es necesario discipularlas para que puedan entender que debemos de tener esa dependencia y esa permanencia en el Señor. El Señor está diciendo allí: separados de mí nada podéis hacer. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto.
Entonces nosotros podemos ver cuánto fruto del Espíritu Santo tenemos nosotros, cuánto hemos producido fruto, ¿sí? Bueno, al menos tengo esto, manifiesto el amor, manifiesto la fe, manifiesto el gozo de la salvación, manifiesto el dominio propio, manifiesto aquí, manifiesto allá. Si yo empiezo a mirar que mi vida ha cambiado, entonces sí estoy produciendo fruto. Pero donde mi vida todavía sigue combatiendo con el pecado, sigo combatiendo, entonces allí yo puedo ver que hay una independencia y no he entregado. La palabra de Dios en 2 de Timoteo nos está diciendo acerca de lo que es la palabra de Dios y nos dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Ojo, mírenlo como nos lo dice el Señor: para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que como nacido de nuevo, como creyente nacido de nuevo, debo empezar a leer la palabra de Dios y a irme enterando de lo que el Señor requiere. Casi por lo general yo siempre les digo a las personas que me dicen qué libro leo, qué evangelio leo, por dónde empiezo a leer la Biblia, yo les digo: lean el Evangelio según San Juan y pídale al Espíritu Santo que le revele ese evangelio, porque ese evangelio es algo muy, muy grande, muy tremendo, y es espiritual. Igual nosotros necesitamos, como ya estamos sellados por el Espíritu Santo nos va a enseñar, pero igualmente orémosle al Señor cuando le vamos a leer la palabra, y que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento y lo que Él quiere hablarnos. Entonces, hermano, es interesante que en estos principios que el Señor nos da a nosotros, debemos de entender que ahí en Proverbios capítulo 2 versículo 11 nos dice: la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Entonces yo debo ser inteligente, y el Señor me dice que sea manso como la paloma, pero astuto como la serpiente. Entonces debo entender, hermano, que yo puedo llevar una vida independiente de Dios. Puedo estar llevando una vida independiente de Dios, y pues al llevar yo mi vida independiente de Dios, pues voy a ser como un hombre carnal. Y aquí el Señor, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 3 versículo 1 nos dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, una persona por ser niños en Cristo son carnales, pero una persona puede aún llevar 5 años en el Evangelio y todavía ser carnal, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía sigue independiente de Dios. Y entonces sigue haciendo lo que a la persona bien le parece. Entonces esto es una persona carnal. Y en el versículo 2 dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, aquí está diciendo, ustedes son carnales y andan como hombres, como si no conocieran de Dios, ¿sí? Así como nos dice en 1 Corintios 2:14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El carnal, hermano, discierne y entiende la palabra, porque el Espíritu Santo le puede hablar y todo ello, le puede enseñar y todo ello, pero no lo cumple. Es un oidor, pero no un hacedor,
Aquí lo dice el apóstol Pablo, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a mis niños en Cristo. Y está diciendo, no sois carnales si andáis como hombres, o sea, como hombre natural. Pero el hombre espiritual, hermano, es aquel que está siendo guiado por el Espíritu Santo. El hombre espiritual, ¿sí?, puede juzgar las cosas, pero él no es juzgado. Nos lo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 15. Es una persona que está siendo guiada por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 nos dice que los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces debemos de entender que un hombre natural, el hombre natural es aquella persona que no conoce del Señor todavía, ¿sí? Y su vida es guiada por el yo, por el ego, ¿sí? Y él hace su vida como él quiere. Un hombre, aquí como lo dice el apóstol Pablo, él está diciendo que ellos son niños carnales. Un hombre carnal es una persona que tiene a Cristo Jesús en su corazón, pero todavía sigue su ego, su yo mandando. Y su vida, por ende, es una vida desordenada, es una vida donde no hay una dependencia de Dios, ¿sí? Y es importante entonces que esas personas que todavía llevan su vida independientes de Dios, pues el Señor nos dice que el que quiera ser mi discípulo me siga, pero que tome su cruz, que se niegue a sí mismo y lo siga al Señor. Entonces podemos entender que la medicina para la persona carnal es llevar la cruz. Es empezarse a enfilar en el discipulado del Señor Jesucristo. Porque es una persona que no es un hacedor, es un oidor de la palabra, pero no es un hacedor. Entonces, podemos decir, hermano, que una persona que es un oidor de la palabra, pero no un hacedor, es una persona que está separada de Dios. ¿Por qué? Porque en estas personas, pues, puede primar el pecado, hermano, ¿sí? Cuando nosotros estamos dependiendo de Dios, allí no hay lugar para el pecado. Pero si yo todavía sigo independiente, entonces podemos ver lo que le pasó a Adán y a Eva. Porque nuestro buen Dios quería manifestarse y quería lo mejor para nosotros, ¿sí? Y nos hizo el Edén y nos hizo todo. Así como cuando un niño va a nacer, que le colocan la habitación, le colocan la cuna, le colocan todo, y está la ropita, está todo, para cuando el niño venga y nazca, entonces ahí tiene toda la comodidad. Eso fue lo que hizo el Señor con nosotros en el Edén. Y nosotros, ¿cómo pagamos? En desobediencia. Nosotros pagamos en independencia. Nos independizamos del Señor. Y pues podemos entender que una persona, cuando se independiza del Señor, pues de todos modos viene algo y lo cubre, ¿sí? Si yo me independizo de Dios, pues el otro me cubre, ¿sí? El otro me da paternidad. Si yo me independizo de Dios Padre, pues el maligno me extiende su paternidad. Así de sencillo, ¿sí? Porque como yo quiero hacer las cosas, como yo creo, como yo determino, y eso le pasó a Adán y a Eva. Eva dijo, la serpiente me engañó, y es verdad, la engañó, ¿sí? Le metió todo aquello que no tenía en su corazón. Eva no tenía concupiscencia, Eva no tenía deseos desenfrenados, Eva no tenía avaricia, Eva no tenía nada de esas cosas en su corazón, pero la serpiente cogió y se las metió, y entonces esa fue la plataforma para ella desear esa fruta y comerla. Eso fue lo que pasó. Entonces nosotros, pues, nos sacaron del mundo, nos sacaron del maligno, nos sacaron de allá, ¿sí? Y tenemos que ser limpiados. Sé que el Señor nos limpia con su sangre de
del pecado pasado. Pero si yo estoy caminando en Cristo y estoy pecando, entonces eso es que eso tengo que entenderlo, que estoy caminando independiente de Dios. ¿Sí? Porque todavía hago lo que yo quiero. Una vida dependiente del Señor tiene que ver con lo que el Señor nos dice a nosotros. Por ejemplo, en Juan 3:16 nos muestra la palabra de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí está. Y dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Óigalo bien, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el hombre pecador y el hombre que ha recibido a Cristo Jesús en su vida. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces podemos ver que estas personas son independientes de Dios, que Dios está manifestando ese amor para con ellos y que se tenga esa comunión, así como con Adán y Eva, pero le fallaron. Asimismo, la raza humana, asimismo también pasó con Israel. En Israel también el Señor les dio en Deuteronomio 28:14 las bendiciones hacia la obediencia. Del 1 al 14, allí esos 14 versículos les está diciendo sobre que si le obedecen, el Señor va a hacer esto. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahvé, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, yo te prescribo hoy también, Yahvé tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahvé tu Dios. Bendito serás será tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita sea tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en la entrada y bendito en la salida. Mira, hermano, esto lo quieren en la doctrina de la prosperidad, hermano. Te dicen de y recibirás todo esto, ¿sí? Y el Señor está diciendo es que es por la obediencia. Entonces, ¿quién es el que está bendiciendo en todo eso? En esa doctrina de la prosperidad, ¿quién es el que hace todas esas cosas? Si el Señor me está diciendo, si oyeres atentamente la voz de Yahvé tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahvé tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta, hermano, que el Señor siempre quiso una relación con el hombre en el Edén, con Israel y ahora con el mundo. Que estamos leyendo en Juan capítulo 3, versículo 18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. O sea que con el Señor Jesucristo ya la cosa es muy diferente, porque te está diciendo, mira, aquí está la salvación. Tómala. En el versículo 19 nos muestra claramente lo que está pasando en el mundo en este tiempo. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene
a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces aquí vemos cómo es el amor de Dios y que el Señor quiere una relación con el hombre, pero aquí está la determinación de cada uno de nosotros. Y aquí podemos ver cuando el hombre está separado de Dios, no va a querer. Entonces por eso es que el Señor nos trae a Cristo. La salvación nuestra es que el Señor nos trae hacia Él, hermanos. Nos trae a Él y nos da la salvación, ¿sí? Y su Santo Espíritu, somos sellados por su Santo Espíritu. Entonces Dios ha querido todo con nosotros. El Señor ha querido todo con nosotros. Allí en Juan 15 mismo también Él está diciendo, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, esto es lo que el Señor desea. Esto es lo que el Señor quiere. Y no solamente fue allá en el Edén, fue con Israel, ahora con el mundo y nosotros y ahora con la iglesia. El Señor con la iglesia la ha escogido también, pero el Señor quiere que nosotros entonces no andemos independientes del Señor, no andemos separados del Señor, porque, hermano, la palabra de Dios mismo lo está diciendo. En el versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Hermano, entonces nosotros podemos tener allí con el hijo pródigo, nosotros podemos tener un ejemplo, ¿sí? Podemos tener un ejemplo de lo que es la independencia. Con el hijo pródigo podemos ver que dice aquí que en Lucas 15, versículo 11, dice sobre una parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Esto es la independencia. Es hijo y se va de lo que es el vínculo, ¿sí?, paternal, el círculo de influencia del padre sobre él, donde le puede decir, hijo mío, no hagas esto, hijo tal cosa, hijo ve y haz lo otro. Él quiso independizarse y de que las cosas que el Señor le hablaba, como lo estábamos leyendo en Deuteronomio, ¿sí? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de el Padre, Yahvé tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahvé tu Dios te exaltará. Entonces, y vendrán todas las bendiciones que el Señor les da, pero este hijo quiso salirse de ese círculo de influencia del padre. Este hijo quiso independizarse, querer hacer sus propias cosas, sus propios pensamientos, desarrollarlos y hacerlos. Y sabe que algo bien tremendo, porque es un hijo menor, o sea que no tiene toda la experiencia del caso. Aquí podemos ver, porque entonces hay un hijo mayor que conoce, ¿sí?, que es diestro, pero sin embargo aquí este es un hijo menor. Y dice, y cuando todo, dice que se fue para una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Óigalo bien. Dice, y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. O sea que al malgastar podemos ver que él era entonces un
administrador, un mal administrador. Por el hecho mismo de ser menor, entonces no tenía una formación para administrar así sus bienes correctamente ni nada de ello, ¿sí? Y entonces pues podemos ver que estas cosas afectan a la persona. ¿Por qué? Porque el padre podía ayudarlo a administrar y decir, invierte en esto y haz lo otro y para que surjas, pero no, él quería solo y fue a ser cubierto por los malos pensamientos, porque dice que lo malgastó, ¿sí? Y el hijo le dice que lo gastó en prostitutas y todo eso, y dice, lo desperdició todos sus bienes, ¿sí? Perdidamente. Entonces podemos ver que nosotros podemos caminar con el Padre, caminar con el Señor allí en la vid, ¿sí? Y poder dar fruto. Pero este hijo pródigo, ¿sí? Se salió del seno del Padre y lo que quiso hacer, ¿sí? Lo hizo. Y entonces nosotros podemos mirar, hermanos, que la independencia manifiesta rebelión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mire que dice aquí que él dice, se fue a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea que estaba viviendo en rebeldía. Lo que no podía hacer en la casa del Padre, lo fue y lo hizo por allá. Por eso le digo que cuando nosotros en la dependencia del Señor, no hay lugar para el pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy dependiendo y estoy concentrado, estoy recibiendo, ¿sí? de la vid verdadera, estoy recibiendo la savia, o sea, esa presencia del Señor, eso, y que me va a ayudar a dar fruto. Entonces, esto es importante, hermano, que la independencia me lleva a la rebelión, me lleva a resistirme, ¿sí? A lo que el Padre me dice, ¿sí? Y en este caso serían los mandamientos, a resistirme y llevar mis ideas. Perdón. Entonces debemos entender, hermano, que en esa independencia y en esa rebelión, en esa resistencia, pues obviamente viene el otro y me cubre, ¿sí? Viene el maligno y me cubre. Y por eso es que quedó así de esa forma, ¿sí? Que ya deseaba comerse la comida del cerdo. En cambio, la dependencia del Señor produce una rendición. Óigalo bien, cuando yo empiezo a depender del Padre, cuando yo empiezo a depender de la vid, en este caso es el Señor Jesucristo, porque el Padre es el labrador. Si yo empiezo a depender de nuestro Señor Jesucristo, hermano, y de la obra que Él hizo, empiezo a rendirme yo. Disculpe, hermano. La independencia me lleva a la rebelión. Y esto tiene que ver con el orgullo. Porque no quiero entregar cosas que todavía tengo aquí en mi vida y no las quiero entregar. Y entonces eso me forma independencia. Eso es orgullo. Y por el orgullo cayó el maligno, hermano. Porque en el orgullo de él deseó muchas cosas en su corazón. Entonces en la independencia manifiesta la rebelión, manifiesta el orgullo, pero en la dependencia, hermano, se manifiesta es la obra de empezar yo a rendirme, a llevar la cruz. Yo en la dependencia me rindo, ¿sí? Hay rendición y en esa rendición hay humildad. Empieza a manifestarse la humildad, no el orgullo, hermano, ¿sí? Allí en la dependencia del Señor me rindo y empiezo a entregar mi vida. Y entonces se va a venir a manifestar es la humildad, ¿sí? Empieza a tener Dios Padre, el Señor Jesús, la soberanía sobre mi vida, ¿sí? Y empiezo a querer estar en la cruz y a estar crucificado, hermano, porque anhelo y deseo todo lo de Él.
en la dependencia del Señor, deseo todo eso. Y ahí entonces, hermano, es donde usted puede estar mirando su vida, ¿sí? Recuerde, es un principio eterno de Dios, pero hay una doctrina. Y la doctrina tiene que ver es esto, con que yo puedo manifestar independencia, rebelión, o yo puedo manifestar dependencia, rendición, ¿sí? Y entonces ahí cuando yo me rindo es que viene la soberanía y el gobierno de Dios sobre mi vida, ¿sí? Y entonces pues empiezo a entregar todas las áreas de mi vida, ¿sí? Empiezo a entregar el tiempo, que Él sea el que gobierne mi tiempo, que Él sea el que me diga qué es lo que voy a hacer, como lo dice allí en Juan 3, hermano. En Juan 3 es precioso lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo, ¿sí? El Señor le dice, el que es nacido de la carne, carne es. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sí? Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este es un hombre espiritual. Y dice aquí que es como el viento, que no sabe a dónde va ni a dónde viene, ¿sí? No sabe de dónde viene ni a dónde va. Entonces es entregar el tiempo, entregar mis sentimientos, entregar mi forma de hablar, entregar mi forma de pensar, entregar todas las áreas de mi vida, hermano. Esto es lo que nosotros, hermanos, debemos de tener en cuenta, porque el Señor me está diciendo a mí entonces, y yo tengo que prestar atención, hermano, de cómo estoy llevando mi vida. De que si todavía hay arrogancia a la palabra del Señor. Mire lo que dice Proverbios 22:4. Dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Yahvé. O sea que para yo ser dependiente del Señor, pues se manifiesta la humildad, pero tengo que creer. Tengo que creer que Él me va a sustentar, hermano, para poder yo expresar y manifestar esa dependencia del Señor. Pues yo tengo que creer. Si yo no creo, entonces, ¿cómo va a poderse manifestar esa dependencia si yo... El Señor, por ejemplo, el Señor me dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán dadas por añadidura. Y esto es dependencia. Esto es dependencia. ¿Sabe por qué es dependencia? Porque yo voy a buscar es todo lo del reino. Yo voy a buscar lo del reino y el Señor va a suplirme. Yo no estoy diciendo que deje de trabajar, y lo hemos hablado anteriormente, pero es que Él me dice, hermano, yo puedo estar en mi independencia, en mis afanes, en mis ansiedades y aún en mi miedo, y trabajar de sol a sol, porque si no trabajo de sol a sol, ¿cómo voy a pagar la casa? ¿Cómo voy a pagar el arriendo? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Entonces, en el Salmo 23 me está diciendo a mí, Yahvé es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastorea. Entonces, este salmo, hermano, este salmo es una dependencia de Dios. Es una confianza, es una seguridad en Él. ¿Sabe una cosa, hermano? Para uno depender de Dios, dejar de ser independiente,
de estar buscando el comer, el beber y el vestir en afanes, en ansiedad y en temores, hermano, me vuelve independiente, soy independiente, y hasta por todas esas cosas, hermano, ya estoy pecando. Y como le estoy diciendo, cuando yo dependo del Señor, allí no hay lugar para el pecado. Allí empiezo esa intimidad, esa relación que siempre querido tener el Señor con Adán, con Eva, esa relación que el Señor ha querido tener con Israel y esa relación que el Señor ha querido tener con la iglesia. Esa intimidad, y el Señor nos hablaba a nosotros acerca de buscarlo en la intimidad, hermanos. Y el Señor reitera mucho esa parte, la reitera de que lo busquemos en la intimidad. Y allí es donde yo voy a empezar a depender, porque voy a confiar en Él, voy a creer en Él. Una persona independiente no cree que el Padre le pueda suplir todas las cosas. Y entonces Él me está diciendo, Yahvé es mi pastor. Y si Él es mi pastor, entonces yo soy la oveja. Y el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque Él dice aquí en el versículo 3, conforta mi alma y me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. ¿Ve? Esto es dependencia, como una oveja. Conforta mi alma, o sea que me ayuda a mí en todas las cosas que yo puedo tener de temor. Conforta mi alma, me quita ese miedo, me quita esa angustia, me quita esa ansiedad, me quita ese afán. Conforta mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aún cuando dependo del Señor, también viene la protección. En el Salmo 91 lo dice, pero aquí en el versículo 4 del Salmo 23 también dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Esto es dependencia. Esto es una oveja dependiente del pastor y obispo de nuestras almas. En el 5, que es fascinante, dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esto es precioso, porque me sienta a la mesa. Y debemos de entenderlo, que allí están presentes los angustiadores, pero Él está con él, su buen pastor, hermano, el que lo protege. Él está con nuestro Señor, el que nos protege, el que dio su vida por nosotros. Dice, en presencia de mis angustiadores, aderezas mesa. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida, y en la casa de Yahvé moraré por largos días, eternamente y para siempre. Esto, hermano, esto es relación, esto es dependencia, esto es intimidad. ¿Sí? Y el Señor nos está invitando, hermanos, a que entonces nosotros caminemos con Él en esa relación, caminemos en fe. La dependencia tiene que ver con fe, y la fe viene también lo que es la humildad, hermano. ¿Sí? Importantísimo entonces que yo pueda buscar al Señor y pueda cada vez más estar en su presencia,
cada vez más, porque, hermano, Santiago capítulo 4, versículo 8 dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. O sea que es algo que debo de hacerlo, ¿sí? Eso debo de hacerlo yo, en acercarme al Señor, y que Él se va a acercar a mí. Pero, hermano, empiece por ello, ¿sí? Para que empiece a depender del Señor, empiece a hacer eso de buscarlo al Señor. En el Salmo 9, el versículo de Dios dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Óigalo bien, ahí está. Yo debo tener una confianza en el Señor para poder depender de Él, de saber que Él me va a ayudar, que Él me va a proteger, que Él me va a sustentar. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. O sea, debo de conocerlo. Y entonces, si yo me acerco a Él, Él se acercará a mí y allí empiezo a conocerlo a Él, ¿sí? Algo bien importante también es de que yo busque ese consejo. Y lo habíamos leído en 2 de Timoteo, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Pero fíjense que este hombre perfecto, enteramente preparado y para toda buena obra, este hombre también tiene un llamamiento, un ministerio. Y tú puedes también buscar a personas maduras en el Señor, a personas espirituales para pedir el consejo de Dios. Y, hermano, como hablábamos en Deuteronomio capítulo 30, como lo hablábamos, el Señor dice aquí en Deuteronomio, si voy a seguir leyendo un poquito el versículo, dice, bendito el fruto de tu vientre, ya lo leí, dice, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, bendito será tu entrar y bendito tu salir. Yahvé derrotará a todos tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán y contra ti, pero por 7 caminos huirán delante de ti. Yahvé te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Óigalo bien, pero ¿por qué? Acontecerá que si oyeres atentamente, o sea, la voz de Yahvé tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos. Esto es obediencia, mi hermano. Esto es obediencia. Yo te prescribo hoy. También Yahvé tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Entonces esto es obediencia. Yahvé te confirmará, óigalo bien, por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Yahvé tu Dios y andares en sus caminos. Y volverán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Yahvé es invocado sobre ti, y te temerán. Y sigue hasta el versículo 14, hermano. Todas las bendiciones que el Señor tiene para aquellos que lo obedecen, para aquellos que confían en Él, para aquellos que dependen de Él, porque separados del Señor nada somos. Padre, te damos gracias, Rey. Te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, porque fuiste tú el que nos escogiste, Señor. No fuimos nosotros que te escogimos, Rey. Fuiste tú el que nos escogiste, Señor. Fuiste tú el que nos salvaste, el que nos llamaste, Señor. Gracias. Oh Rey Santo, gracias. Y Señor, bendito Dios, ministra, Rey Santo, Señor, a aquellos que les falta confiar en ti, Señor, bendito Rey. Señor, bendito Dios, recuérdales cómo estaban, Rey, antes de que te conocieran, Rey Santo, Señor. Manifiéstate, Rey.
a aquellos, Rey, que se acerquen a ti, Señor, que puedan confiar en ti, Rey Santo, Señor, bendito Rey, como buen pastor, Señor, que puedan buscar el consejo, Señor, bendito Dios, y caminen en la obediencia, Señor, Padre, Señor, bendito Dios, Señor, te lo pido, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que obres, Señor, en aquellas ovejas, Señor, bendito Rey, Señor, que están perdidas, Señor, bendito Dios, Señor, por la desobediencia, Señor, se perdieron, Rey. No encontraron el camino, Rey Santo, Señor. Oh, Rey Santo, Señor. Coloca, Señor, ese querer como el hacer, Padre. Coloca ese deseo, Señor, así como ese hijo pródigo, Padre. Que vuelvan a la casa del Padre, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Bendigo a mis hermanos, Señor. Y, Señor, que habiten al abrigo del Altísimo, Señor, bendito Dios. Y que moren bajo la sombra, Señor, del Omnipotente, Señor. Del Shaddai, del Espíritu Santo, Señor. Y que puedan, Señor, decir conjuntamente: Yahvé es mi esperanza, mi castillo, mi Dios, en quien confiaré. Porque Él nos libra de los lazos del cazador y de la peste destructora, Señor. Y con tus plumas, Señor, nos cubres, y debajo de sus alas, Señor, estamos seguros, Señor. Escudo y adarga es su verdad, Señor. Oh Rey Santo, Señor, bendito Dios, Señor. Auxilia, Señor, bendito Dios, Señor, al que está sin esperanza, Padre Santo, Señor. Al que, Señor, bendito Dios, ve muy lejos, Señor, bendito Dios, las cosas contigo, Rey. Auxílialo, Señor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahvé, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que te guarda. Yahvé es tu guardador, Yahvé es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Yahvé te guardará de todo mal y guardará tu alma. Yahvé guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Camina en la obediencia al Señor, y Él hará. Aleluya. Santo eres tu Rey. Sean bendecidos mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús.